presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Nueve de la mañana con 33 minutos, 9 con 33 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo, aquí a través de Radio Forex Hispana, en este programa de Punto 9 para el día de hoy, viernes ya. Gracias a Dios es viernes 12 de junio. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, donde bueno, pues en general todo ha seguido siendo alrededor de Grecia. En esta jornada tenemos la noticia del día de ayer por la tarde, bueno, ya el cierre de la sesión europea, donde se anunciaba que el Fondo Monetario Internacional estaría saliendo de Bruselas, estaría dejando ya Bruselas su equipo técnico, debido a que no hay avances, la lentitud de los avances en el tema del rescate de Grecia, y también debido precisamente a que no tienen en esta situación pues la percepción de que esté hablando serio Alexis Tsipras. Entre otras cosas, el día de ayer el Fondo Monetario Internacional, a través de su portavoz Jerry Rice, pues pedía que Grecia se tomara en serio el tema de su rescate, y por lo pronto, en vista de las grandes diferencias que había en las posturas, en la gran mayoría de las posturas, decidían dejar a Bruselas. Esto es una forma de incrementarle la presión, mostrando una especie de rompimiento, y digo rompimiento pues parcial, digamos, o una especie de, porque después también agregaba Jerry Rice que pues de todos modos el Fondo Monetario Internacional seguía totalmente involucrado con el tema de Grecia. O sea, sé que no, como que no se entiende mucho ahí. Pero mire, ante medidas insólitas, pues respuestas insólitas también, ¿no? Después hubo la reunión de Jean-Claude Juncker con Alexis Tsipras nuevamente, y uno de los miembros del cuerpo diplomático de la Unión Europea, cuando se le preguntaba cómo ve esta situación del avance del rescate de Grecia, simplemente dijo: mira, si las cosas fueran bien, el señor Jean-Claude Juncker no tendría por qué haberse vuelto a reunir con Alexis Tsipras, ¿no? Ahí frente a la prensa, Jean-Claude Juncker estuvo un poco más dicharachero, cotorreando un poco. Inclusive decían que cuando le hacía la invitación para ya iniciar el diálogo, le dijo en tono de broma a Alexis Tsipras: pase a la sala de torturas, ¿no? O sea, en fin, siguiendo ahí un poco el espíritu que parece que se vive o se percibe, ¿no?, en la prensa, de lo que son las reuniones de Tsipras con el señor Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Por lo pronto, así las cosas, las negociaciones estancadas, parece haber un punto de ruptura, es decir, cada vez se ve menos cercana la posibilidad de un acuerdo. Las autoridades de Grecia han querido insistir a la prensa en que una solución podría encontrarse tan pronto como para la próxima reunión que van a tener los líderes del Eurogrupo, es decir, los ministros de finanzas de la Eurozona, para el próximo 18 de junio. Mientras que el día de hoy corre también la noticia de que ya formalmente reconocen la primer charla, donde se trata la posibilidad de una salida de Grecia de la eurozona, y entonces la preparación de los respectivos planes de contingencia. Es la primer charla de los líderes del Eurogrupo, precisamente de las cabecillas de los staffs de los ministerios de finanzas de la eurozona, para tratar este tema, ¿no? No se llegó todavía a un acuerdo, es una primera reunión preliminar, dicen, la del día de hoy, pero está, digamos, peligroso ahí el asunto. Mientras la volatilidad sigue apareciendo en el mercado, de repente un velazo que intenta romper la zona de resistencias del dólar del día de ayer, que fue el rebote que tuvimos importante, de los 95.58, llegó a subir el día de hoy hasta los 95.66, inclusive con el cierre de precios justo al nivel de los 95.59, digamos. Sin embargo, desde ahí un trampolinazo hacia la baja, pues se ha estado dando en las últimas horas, que llega a tener otra vez mínimos de 95.08. Realmente complicado el escenario técnico en el corto plazo para lo que es este instrumento, y que yo creo que seguirá así en tanto no se resuelve el tema de Grecia. Ya se lo había yo advertido un poco más temprano esta semana.
de lo que estaba implicando o significando el estar operando bajo estas condiciones en el mercado de divisas. Por lo pronto, otra noticia que cada vez son más señales de este tren en descarrilamiento de cámara lenta es el anuncio que hace el Banco Central de Macedonia, donde dice que bueno, pues le ha quitado la posibilidad de retiro de efectivo a los bancos de Grecia instalados en Macedonia. Bueno, pues ahí tiene usted una señal más, digamos, de el cerrar este círculo. También están hablando de estos planes de control de capitales por parte de las autoridades de Alemania, se decía el día de hoy en la mañana, ¿no? En unos preparativos también ya más serios sobre la posibilidad de una quiebra por parte de Grecia. Esta mañana los mercados, obviamente, pues imaginarán, no están nada optimistas. El DAX Industrial pierde el 1.3%, está en las 11.186 unidades. K40 de Francia pierde el 1.59%, está en las 4.892 unidades. IBEX 35 pierde 1.40%, está en las 11.005 unidades. Y con más caídas, el PCI de Portugal, el PCI 20 está en las 5.727 unidades, 5.727 unidades, lo que representa una pérdida del 2.07%. El día de hoy el SP-MIF de Italia está perdiendo también el 1.57%. Así que bueno, complicada la jornada el día de hoy en las bolsas europeas. El FTSE de Inglaterra, que es el menos volátil, pierde también el 0.64%, mientras que el Dow Jones está perdiendo 0.42% en los primeros minutos de esta jornada, los 9 primeros minutos de esta jornada, cotizando en las 17.963 unidades, una pérdida del 0.42%. En el tema de los commodities, el West Texas Intermediate y el Brent del Mar del Norte se mueven todavía hacia la baja, 1.30%, separándose de los movimientos recientes, todavía tenues, pero de apreciación del dólar index, que todavía con respecto al cierre del día de ayer conserva 0.15% de ganancia para esta jornada del día de hoy, aunque le digo, había estado muchísimo más alcista hace un rato, cuando alcanzó en esta misma jornada las 95.66. En el tema de lo que es la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio terminó con un 0.12% de ganancias, mientras que el Standard & Poor's asiático cayó el 0.20% en esta jornada. 20.407 la cotización de cierre de este viernes para el Nikkei 225, mientras que 5.545,30 en el cierre del Standard & Poor's asiático para Australia. En el tema del oro y la plata, pequeños movimientos hacia la baja en el oro, 0.18%, son $2 con 20 centavitos en esta mañana, está en 1.179,55 la onza de oro. La de plata pierde el 0.71% también, movimiento relativamente pequeño para la plata, estamos hablando de 15,90 la cotización de la plata, casi 91, una pérdida de 11 centavos en la jornada del día de hoy. En las monedas de América Latina, con respecto al dólar, hay debilidad en el peso mexicano, que baja 0.5%. Estamos viendo el cruce subir a los 15,4380. El peso colombiano también se debilita. De hecho, ya ahorita ya no tengo en plano. Está en las 2.539 pesos colombianos el dólar. El chileno se debilita casi un cuarto de punto, un peso con 45 centavos sube el dólar, está en 630,75. El peso argentino sin cambios en 9.02 lo tengo, 9.0280 para ser exactos. El sol peruano se desliza también casi medio punto porcentual la caída, 0.48% para ser exactos, está en 3.1545, mientras que al peso boliviano lo tengo sin cambios en 6.85, y al dólar yuan también lo tengo sin cambios en esta mañana en 6.2065. Así las cosas el día de hoy. El señor Costa del Banco Central Europeo dice que los niveles actuales de las tasas son necesarios, pero podrían llevar a un manejo incorrecto de los riesgos y a un uso ineficiente de los recursos
señala el señor Costa del Banco Central Europeo. Dice que, o señala o recuerda que un largo periodo de tasas bajas podría presentar riesgos para la estabilidad financiera. Bueno, esto es algo que desde la última conferencia de prensa del Banco Central Europeo volvió a retocar el señor Mario Draghi, diciendo que sí, que estaban conscientes de esto, pero que ellos todavía, que están muy vigilantes de este asunto, pero que todavía no veían señales de que tales riesgos se apersonaran en la economía de la eurozona. Así las cosas el día de hoy. 9:43, corte comercial, yo regreso enseguida, le voy a platicar todos los detalles de cómo va el asunto de Grecia. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 44 minutos, seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, fíjese usted, el Fondo Monetario Internacional aumentó este jueves de forma dramática la presión sobre las estancadas conversaciones para la deuda de Grecia, anunciando que su delegación rompía estas negociaciones en Bruselas y regresaba a casa por las grandes diferencias que sostenían con Atenas. Dicen, el inesperado anuncio del Fondo Monetario Internacional llegó mientras la Unión Europea advertía al primer ministro de izquierdas de Grecia, Alexis Tsipras, que se pusiera serio con el futuro de Grecia, que está a punto de quedarse sin liquidez, y adopte ya entonces las decisiones necesarias para evitar un devastador cese a los pagos. Una fuente de Grecia dijo a Reuters que la delegación helena, que estaba negociando un acuerdo de financiamiento a cambio de las reformas, también abandonó Bruselas y regresó a Grecia, información que después fue confirmada esta mañana de viernes. Y bueno, pues hay grandes diferencias entre nosotros y la mayoría en la mayoría de las áreas importantes, decía el portavoz del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, a periodistas en Washington. No ha habido progresos recientemente en la reducción de estas diferencias, por lo que estamos bastante lejos de un acuerdo aún. Grecia, como usted sabe, necesita un acuerdo para liberar fondos suficientes para realizar el pago único de 1.600 millones de euros, 1.800 millones de dólares, que le debe al Fondo Monetario Internacional entregar este mes. Tenía ya su primer pago programado para el viernes pasado, pero pidió formalmente, hizo uso de un mecanismo que parece que no se usaba desde los años 70, para unir todos los pagos a final de este mes y así evitar, darse un poco más de tiempo y evitar un impago técnico. Esto podría generar, esta posible quiebra de Grecia, podría generar la necesidad de controles de capital y posiblemente presionar más a la sociedad griega de una forma más dolorosa, que podría inclusive llegar a una salida del euro, con consecuencias que hasta ahorita, bien a bien, nadie tiene claro qué tan amplias serían ni para Grecia ni para los mercados financieros o la economía de Europa, por lo menos. Rice señaló que los puntos más delicados siguen siendo las pensiones, los impuestos y el financiamiento. El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional regresa a Estados Unidos, pero sigue totalmente comprometido con Atenas, aseguraba el señor Rice. Y esta última frase no se entiende del todo clara, si rompes con alguien, rompes con alguien, y si sigues totalmente involucrado, entonces ¿para qué te vas, no? Me parece que ahí es un error del sí pero no, que hemos estado viendo con Grecia tan a menudo. Pero bueno, en fin, las acciones europeas pararon sus ganancias el día de ayer cuando se dio a conocer esta información del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues antes de esto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, había lanzado un mensaje directo y sin precedentes al gobierno de Grecia, luego de 4 meses de amargas negociaciones. Ya no hay tiempo para los juegos, decía Tusk. Me temo que está llegando el día en el que alguien dice se acabó el juego
y afirmó esto en una conferencia de prensa luego de presidir una cumbre entre la Unión Europea y América Latina que estuvo dominada precisamente por las intensas conversaciones con el señor Tsipras en los márgenes de este encuentro. Es muy obvio que necesitamos decisiones y no negociaciones, decía Tusk, agregando que Atenas debe ser más realista en sus posturas. Tsipras se reunió durante 2 horas con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pero ninguna de las partes señaló que haya habido acuerdos, ¿no? Entra a la sala de torturas, decía Juncker en son de broma a Tsipras al comienzo de su encuentro. Los funcionarios de la Unión Europea describieron más tarde la reunión como el último intento para alcanzar un acuerdo. Cuando se preguntó a un diplomático de la Unión Europea sobre cómo avanzaría en las conversaciones luego de la salida de Bruselas de los negociadores del Fondo Monetario Internacional y de Grecia, dijo que si el proceso estuviera funcionando bien, el presidente de Grecia no hubiera tenido que reunirse con el presidente de la Comisión Europea, o bueno, el primer ministro de Grecia, ¿no? Tsipras comentó a los periodistas que trabajó para superar las diferencias restantes en asuntos fiscales y financieros. Dijo, estamos trabajando para asegurar un acuerdo que garantice que Grecia se recuperará con cohesión social y deuda pública viable, decía a la prensa. Funcionarios de la Unión Europea han indicado que el grupo de trabajo del Eurogrupo, que prepara las decisiones para los ministros de finanzas de la Eurozona, discutían ya el día de hoy el tema de la salida del Fondo Monetario Internacional en una reunión que tendrían en Bratislava, Eslovaquia, en la noche del jueves. Las duras palabras de Tusk que también reforzaron el marco de advertencias del señor Jens Wittmann del Bundesbank y el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici, donde se señalaba que el tiempo se estaba acabando para Grecia, para lo que pudiera ser el evitar una bancarrota y su posible salida del euro. Este tono contrastó con las voces más optimistas de los funcionarios implicados en las negociaciones detalladas con Grecia, que aseguraban un poco antes que había una buena oportunidad de lograr un acuerdo antes de la próxima reunión de ministros de finanzas del 18 de junio en Luxemburgo. Al final de las conversaciones hubo unanimidad absoluta de que Grecia trabajará intensamente y a toda máquina hacia adelante en los próximos días para resolver los temas pendientes, señalaba en su momento Angela Merkel. Para alcanzar un acuerdo, los funcionarios de la Unión Europea dijeron que el gobierno de Tsipras deberá de ofrecer ahorros alternativos y medidas impositivas que reemplacen los recortes a las jubilaciones y aumentos de impuestos que le han señalado como necesarios a Grecia y que él rechaza como antisociales y que pues de todos modos dicen son medidas necesarias para tener un superávit fiscal modesto antes del pago de intereses. Sobre el tema de la reunión Juncker-Tsipras, el Wall Street Journal reporta que el presidente de la Comisión Europea, una de estas instituciones que supervisan el rescate de Grecia, estuvo este jueves declaró así el señor Juncker, importante, amistosa y constructiva reunión con Alexis Tsipras de Grecia. El comunicado se publicaba en el mismo momento en el que el Fondo Monetario Internacional anunciaba de su retiro de Bruselas. El presidente Jean-Claude Juncker explicó el posible proceso de las 3 instituciones que permitirían encontrar una solución aceptable a las partes a tiempo. Acordaron seguir en un contacto estrecho en los próximos días. Un diplomático de la Unión Europea describió la reunión entre Juncker y Tsipras como el último intento que se hace para tener un acuerdo posible. Y bueno, pues una fuente del gobierno de Grecia intentó mostrarse más positiva luego de la reunión de Tsipras y Juncker, diciendo trabajamos para superar las diferencias y llegar a un acuerdo que garantice el crecimiento con cohesión social. Bueno, pues ahí tiene usted la versión de el Wall Street Journal sobre este tema. En el tema de la salida del Fondo Monetario Internacional, Alemania declara que por parte del Ministerio de Finanzas que pues el Fondo Monetario Internacional deberá de desempeñar un papel en cualquier acuerdo de rescate con Grecia, asegurando que el organismo con sede en Washington pues tendría que seguir involucrado en estas negociaciones, o dicho de otra manera, no es lo que le estaba yo platicando el día de ayer,
que pudiera ser una de las razones por las cuales dejan fuera el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Se acuerda usted que había publicaciones hace un par de semanas en el diario Tobin, donde se decía que uno de los planes alternativos que se había filtrado a la prensa para sacar de este enconamiento a las negociaciones de Grecia, hablaban de una serie de medidas que incluían pues dejar de lado al Fondo Monetario Internacional? Bueno, pues hoy dicen no, nada que ver con eso, no se nos confundan, habrá que ver si se les puede creer, pero por lo pronto dice, el Fondo Monetario Internacional tiene un papel que desempeñar importante en cualquier acuerdo de rescate con Grecia, y aseguró que el organismo ha enviado un mensaje serio a Atenas de que debe de redoblar sus esfuerzos en las negociaciones con los acreedores internacionales sobre su rescate. Estos comentarios son, le digo, la respuesta alemana a el anuncio del Fondo Monetario Internacional de la salida de su equipo técnico de Bruselas, rompiendo las negociaciones con el equipo técnico de Grecia. En un comunicado muy serio, el Fondo Monetario Internacional, dijo Martin Jagger, portavoz del Ministerio de Finanzas, entendemos que es una advertencia a la parte de Grecia de que debe de intensificar las conversaciones, y para nosotros sería impensable una solución sin el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no es que nosotros querramos excluir al Fondo Monetario Internacional, lo entendieron o lo interpretaron como una forma de presión para Grecia. El gobierno de Grecia se dijo dispuesto a intensificar los esfuerzos para llegar a un acuerdo lo más pronto posible, incluso en las próximas horas. Declarará por su lado este jueves, antes de la salida del Fondo Monetario Internacional, el portavoz del Ejecutivo, el señor Sakelardis. Nuestra delegación continuará trabajando en las cuestiones que todavía no se han resuelto, como la brecha fiscal y la sostenibilidad de la deuda, decía Sakelardis en su comunicado. El portavoz del gobierno hizo estas declaraciones. No es cierto, estas fueron horas después de concluir la cumbre europea en Bruselas. De concluir la cumbre europea en Bruselas, que tuvo Juncker con Angela Merkel y Francois Hollande, pero antes sí de lo que era precisamente el anuncio de la salida del Fondo Monetario Internacional de Bruselas por la falta de resultados, básicamente. Yanis Varoufakis afirmaba este jueves también que Grecia puede aceptar un superávit primario del 1% para este año como objetivo fiscal, tal como lo piden los acreedores. Entonces, ¿por qué no lo hacen, no? Los objetivos de superávit primario y la reforma del sistema de valor añadido son dos cuestiones todavía abiertas en la negociación entre Grecia y las funciones. Mira, es que Grecia no está en la postura de decir esto no lo toques, ¿no? O sea, Grecia está, pues lo que quieras, papá, o debería de estar a lo que quieras, papá, ¿no? Y la forma de hacérselo saber está siendo utilizada por las autoridades diciendo, ¿sabes qué? Mira, mijo, si no le vas a entrar al aro, mejor ni me vengas a quitar el tiempo. Entonces, pues así las cosas. Y nada más para redondearle cómo están los ánimos, hoy se publicó una encuesta en Alemania donde dice que la mayoría de los alemanes quiere que Grecia salga de la eurozona y se oponen a hacerle concesiones adicionales al gobierno de izquierdas del Syriza en las actuales negociaciones del rescate griego, según una encuesta publicada este viernes, poniendo así de relieve la presión interna que tiene Angela Merkel, que le impide, aunque quisiera, ponerse más favorable para Grecia. En la encuesta elaborada por la Mannheimer Forschungsgruppe Wallen para la televisión pública ZDF muestra que el ánimo hacia Grecia se ha agriado, ya que el 51% de los encuestados se oponen directamente a que el país forme parte del euro desde el 45% que tenía el sondeo anterior. Este último sondeo había sido publicado el 27 de marzo. Solo 41% de los encuestados piensan que Grecia debería de permanecer en la eurozona, una cifra que se ha reducido importantemente desde el 49% del sondeo anterior. 7 de cada 10 alemanes se oponen a que haya más concesiones en las conversaciones sobre el rescate de Grecia. 7 de cada 10 es una enorme mayoría, y solo el 24% de los entrevistados, que fueron 1.230 entre el 9 y el 11 de junio, creen que todavía habría margen para mostrarse flexibles con Grecia. Los resultados de este sondeo revelan pues hacia dónde están inclinadas, ¿no?, las probabilidades que deben de estar dirigiendo las decisiones públicas de Merkel entre las demandas de Grecia por parte de los acreedores internacionales y la frustración entre los votantes y los parlamentarios alemanes respecto a las negociaciones que ya están durando hasta este momento 4 meses. Si bien los otros representantes políticos
como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han anunciado que están perdiendo su paciencia con Grecia, todavía Angela Merkel se ha mostrado interesada en mantener a Grecia dentro de la eurozona. Atenas y sus acreedores internacionales pues están en esta pugna y pues vamos a ver si le desbloquean los 7.200 millones de euros que todavía quedan disponibles de su programa de rescate, pero que hasta la fecha no se han podido tocar, simplemente porque la revisión del rescate de Grecia no continúa, porque Grecia, con la elección de Alexis Tsipras, llegó a cambiar las condiciones que ya se habían preacordado. 9 de la mañana con 57 minutos, corte comercial, regresamos con más aquí en punto 9 después de este bloque. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. La producción, ahora sí ya estamos escuchándonos. Perdón usted, quiere decir que le estaba hablando al aire todo este rato, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, en un rato más voy a procurar subir el audio lo más rápido posible para que tenga usted acceso a la grabación. Se perdió de un buen noticiero. Y ahí está la fórmula que le acabo de decir en los últimos dos bloques de cómo se gana el dinero sin perder un solo centavo en el mercado de divisas. No vuelvo a repetir la fórmula. No es cierto, es broma. Continuando con más información el día de hoy, fíjese usted que voy a terminar el programa como va y voy a subirle, yo calculo, el puro audio, en cosa de una media hora lo tendrá disponible. Una disculpa. Continuando con más, déjeme, es más, hacer aquí ya mi claqueta para que se escuche. Continuando con más información en este programa de punto 9 del día de hoy, la producción industrial de la eurozona se incrementó a un ritmo decepcionantemente modesto en abril, indicio de que la debilidad del euro aún no se traduce en una asistencia para la economía. Las cifras publicadas por Eurostat este viernes muestran que la producción de las fábricas, minas y empresas de recursos subió 0.1% mensual y 1.8% en el comparativo anualizado. El dato mensual ha resultado inferior a las previsiones que apuntaban a un incremento del 0.4% en abril, y el motivo fue el descenso de 3 de los 4 grandes miembros de la eurozona que no pudieron compensar el incremento registrado en Alemania. Por otra parte, la mayor caída se registró obviamente en Grecia, lo que indica que su vuelta a la recesión se ha extendido al tercer trimestre. En otras informaciones, en Estados Unidos, el índice de precios al productor aumentó en mayo un 0.5%, por arriba del 0.4% esperado, y venía de una caída del 0.1%, si no me equivoco. Ahorita le paso estos datos con más detalle. Este es, por cierto, el movimiento que hubo en el índice de precios al productor allá en lo que era Estados Unidos, uno de los movimientos más amplios que había registrado en los últimos años este índice. Y tengo ya, por cierto, publicado el dato de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y Reuters. De 94.6 mejora al 91.5 esperado y del 90.7 de la previa. En cuanto a lo que eran las expectativas económicas, 86.8 por arriba también del 85.0. Mejoran ahí las condiciones para Estados Unidos según la Universidad de Michigan y Reuters. Con esto se acerca en esta medición de 94.6 del día de hoy,
se acerca a la zona de resistencia que tendría el indicador de 96 registrado en la publicación del pasado 1 de mayo, y esto implicaría una confirmación de cambio de tendencia alcista nuevamente de la confianza del consumidor en este dato publicado por la Universidad de Michigan y Reuters. En el tema del índice de precios al productor, en el comparativo mensual se esperaba un aumento del 0.4%, aumentó 0.5% y venía de una caída del 0.4%, es decir, este aumento de 9 décimas porcentuales es uno de los aumentos más grandes que se ha registrado en este índice. Por lo menos el siguiente aumento comparable, igual de grande, se habría registrado en la cifra publicada en el pasado 14 de junio del 2003, así que es el aumento más amplio, no igual de amplio que ese, pero el más amplio registrado desde el 14 de junio del 2013, cuando aumentó también a un 0.5%, curiosamente, este índice de precios al productor allá en los Estados Unidos. Continuando con más información, le comento: en España, los precios de consumo moderaron su caída en el mes de mayo al retroceder un 0.2% interanual frente al descenso del 0.6% que se habría registrado en abril, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas. En el comparativo mensual, el índice de precios al consumidor en mayo subió 0.5% desde abril, decía el INE. Tal y como se había adelantado en abril, los precios aumentaron 0.9% respecto a marzo. Y continuando con más, la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas se situó en el primer trimestre de este año en el 98% del Producto Interno Bruto, subiendo a los 1.046 billones, o sea, 1.000.000 de millones, 460.000 millones de euros, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. La deuda neta de activos financieros frente a las administraciones públicas de la Administración Central fue de 791.568 millones, equivalentes al 74.1% del Producto Interno Bruto. La de las comunidades autonómicas totalizaron el 22.5% del Producto Interno Bruto, 240.411 millones, y la de las corporaciones locales, 38.302 millones, equivalentes al 3.6% del Producto Interno Bruto. En cambio, la Seguridad Social tuvo un saldo positivo de 24.090 millones, equivalente a un superávit del 2.3% del Producto Interno Bruto. Bueno, pues con esto ya nos despedimos. Nada más le agrego el chisme, ¿no? Un tribunal absuelve a el señor Dominic Strauss-Kahn, el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, de los cargos de proxeneta que le habían hecho allá en lo que es Francia, derivados o juicios que salieron paralelamente poco después del escándalo del hotel de Nueva York, ¿se acuerda? Donde una mucama pues acusaba a Dominic Strauss-Kahn de haberle metido mano, y que pues después salió con que había muchas cosas extrañas, ¿no? Como que el novio de la mucama, que estaba dentro de la cárcel, estaba aconsejando a la mucama, que pareciera que era algo ya preparado con antelación, conociendo los hábitos del viejito, en fin. Entonces, pues finalmente, después de que la misma fiscalía y las partes involucradas decidieron solicitar, ¿no?, el que no hubiera más avances, digamos, en ese sentido, lo liberan, ¿no? Ya la misma fiscalía había pedido que se retiraran los cargos, igual que las partes habían desechado su postura. Así que bueno, pues el de hoy era meramente un formulismo, pero ya oficialmente Dominic Strauss-Kahn, al menos de eso, está, pues al parecer, a salvo. Terminamos ya el programa del día de hoy. En un rato más le voy a hacer una cápsula, un programa en especial, por una conversación que tuve con una de sus compañeras, donde
me parece que hubo hay cierta falta de conocimiento sobre lo que es una forma de poner órdenes en el mercado que algunos brokers utilizaron desde hace como un par de años, vienen utilizando esto, y que modifica un poco lo que había antes, que es cuando el broker te dice es una orden a condiciones de mercado, ¿no? Vamos a hablar de esto en un rato más, en la charla que te voy a subir en un rato más aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias por la compañía. Ténganme paciencia con esta charla porque va a ser después de la edición de la grabación de Punto 9, que se la voy a subir en audio, primeramente para que usted tenga la posibilidad de escuchar el programa el día de hoy, que parece que nos estuvo grabando la voz en los primeros 2 bloques. Tengo una grabadora de emergencia y si no me falló, estaremos poniendo precisamente este audio en un momento más para que se entere de las noticias lo más pronto posible. Lo dejo, regreso con usted en un rato más para hacerle la charla del día de hoy. Gracias. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando Radio Forex Hispana.